Judas, traición o misión divina. Entonces les entregó a Jesús con una señal: aquel a quien yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26, 48. Durante siglos, la figura de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición, de la más vil y despreciable entre los seguidores del Maestro. Su nombre ha cruzado el umbral de la historia como sinónimo de engaño. Pero, ¿y si lo que hizo Judas no fue una traición, sino una parte necesaria de un plan divino más grande? Esta es la historia que pocas veces se cuenta. Una historia envuelta en sombras, misterio, culpa y destino. Jerusalén, año 33 después de Cristo. La ciudad hervía en tensión. Era la Pascua, y miles de peregrinos habían llegado. Mientras el templo resplandecía con los sacrificios y rituales, en las calles comenzaban a correr rumores de un profeta de Galilea que hablaba con autoridad, y no con miedo. Su nombre, Yeshua, el Nazareno. Entre sus seguidores más cercanos había uno que parecía observar todo con ojos distintos. Su nombre era Judas. Hombre instruido, de ideas claras, celote según algunos, deseaba ver la liberación de su pueblo. No era un simple ladrón, como muchos lo han querido retratar. Era un hombre que creía, pero también dudaba. ¿Por qué lo hizo? Los evangelios nos dicen que Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Pero, ¿un precio tan bajo para traicionar a quien había visto resucitar muertos, caminar sobre el agua y alimentar multitudes? Algo no cuadra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Mateo 26, 14 al 15. Pero en el Evangelio de Juan, se menciona que Satanás entró en él. ¿Fue una posesión? ¿Una manipulación espiritual? ¿O simplemente parte de un plan mayor? Lo que Judas hizo esa noche oscura no fue solo entregar a Jesús. Fue poner en marcha la secuencia de eventos que llevaría al arresto, juicio, crucifixión y resurrección del Hijo del Hombre. ¿Fue Judas un traidor, o fue el elegido para cumplir la más difícil de las misiones? El elegido entre 12. ¿Acaso no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Juan 6, 70. Desde el principio, Jesús sabía quién era Judas. Esta afirmación, pronunciada mucho antes de la última cena, encierra un profundo misterio. ¿Por qué lo eligió si ya conocía su final? ¿Fue acaso una elección deliberada por parte de Jesús para cumplir la voluntad divina? Judas no fue un extraño. No era un espía infiltrado. Era uno de los 12. Estuvo presente en los milagros, escuchó cada parábola, compartió el pan y el vino en la misma mesa. Y sin embargo, fue señalado, o destinado. El rol necesario en un plan divino. Para que Jesús fuera entregado a los romanos, era necesaria una traición. Una acusación interna. Una figura que encendiera la mecha. Sin Judas, no habría arresto nocturno. Sin arresto, no habría juicio. Y sin juicio, no habría cruz. Muchos estudiosos, incluso teólogos contemporáneos, han comenzado a considerar que Judas no fue un traidor por codicia, sino un instrumento necesario. ¿Y si Judas pensaba que forzando a Jesús a enfrentarse con las autoridades provocaría una rebelión mesiánica? Algunos textos apócrifos como el Evangelio de Judas, encontrado en el siglo XX, sugieren precisamente esto, que Judas actuó por instrucción del propio Jesús. Tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Evangelio de Judas, Códice Copto. Aunque la Iglesia nunca ha aceptado este evangelio como canónico, su existencia despierta preguntas perturbadoras y fascinantes. La señal, un beso en la oscuridad. Judas no entregó a Jesús con una espada, ni con palabras. Lo hizo con un beso. Y luego que vino, se acercó a él y le dijo: Maestro, Maestro. Y le besó. Marcos 14, 45.
El beso, símbolo de afecto, fue transformado esa noche en un símbolo de traición. Pero también podría verse como el sello final de una misión que nadie más habría podido cumplir. La escena estaba lista. El huerto de Getsemaní se cubría con sombras. La luna brillaba sobre los olivos. Y en ese momento, con un beso, el destino del mundo cambió. ¿Fue Judas un peón ciego, o el único que entendió realmente lo que Jesús debía hacer? El peso del silencio. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27. La última cena no solo fue una despedida, fue una revelación. En medio del pan partido y el vino compartido, Jesús lanza una sentencia enigmática a Judas. No lo detiene. No lo expone. No le suplica. Le da luz verde. Y Judas se levanta, y se va. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27. ¿Acaso ese momento fue más una orden que una aceptación? Jesús, como el Hijo de Dios, sabía que su hora se acercaba. ¿Y si Judas no actuaba por traición, sino por obediencia a un mandato superior? ¿Y si su acción no fue rebelión, sino fidelidad a un secreto más alto? El silencio del resto. Los evangelios son claros. Ningún otro discípulo entendió lo que Jesús quiso decirle a Judas. Pensaron que había salido a comprar algo para la fiesta. Nadie lo detuvo. Nadie lo acusó. Y eso es intrigante. ¿Por qué un grupo tan cercano, que había vivido tantos prodigios, no reaccionó ante una sentencia tan directa? Tal vez porque el papel de Judas estaba oculto, incluso para ellos. Tal vez porque la historia se estaba escribiendo con tinta divina, y los protagonistas solo veían sombras. La noche más oscura. Judas sale al encuentro de los sacerdotes. Llega la turba. Se da la señal. Jesús es arrestado. En ese instante, el mundo cambia. Las profecías se activan. El sacrificio del Cordero Perfecto está en marcha. Pero Judas se aleja. Y cuando la sangre inocente se derrama, él, el ejecutor del primer acto, siente el peso de lo hecho. El silencio que sigue a su traición no es paz, es tormento. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Mateo 27, 3. Devuelve el dinero. Intenta deshacer lo hecho. Pero el engranaje profético ya está girando. No hay vuelta atrás. ¿Se arrepintió Judas porque falló, o porque finalmente comprendió la magnitud de su rol? Las 30 monedas del silencio. ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Mateo 26, 15. 30 piezas de plata. El precio por el que Judas entregó al Mesías. Un valor simbólico, pero también profundamente profético. En el Antiguo Testamento, esa era la suma pagada por un esclavo herido, Éxodo 21, 32. Y ahora, esa misma cantidad se usaba para tasar al Hijo del Hombre. No fue una casualidad. Fue el cumplimiento de una antigua profecía. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11, 12. Los escribas y fariseos creyeron estar comprando un traidor, pero en realidad estaban pagando el precio de un plan que lo superaba. El dinero, símbolo de traición, sería también el símbolo del remordimiento eterno. El campo de sangre. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mateo 27, 5 al 6. El dinero fue rechazado por el templo. Demasiado impuro. Demasiado manchado. Con él, compraron un campo, el campo del alfarero, para enterrar a los extranjeros. Desde entonces, se le conoció como Acéldama, el campo de sangre. ¿Fue Judas solo un instrumento para que se cumpliera esta profecía?
¿O fue víctima de un destino demasiado pesado para un hombre común? ¿Suicidio o redención incomprendida? El suicidio de Judas siempre ha sido interpretado como un acto de desesperación. Pero, ¿y si fue una forma de autosacrificio? ¿Y si intentaba expiar su culpa sabiendo que ya no podía volver atrás? En este punto, la historia deja de ser blanco y negro, y comienza a teñirse de gris. Judas no disfrutó su traición. No buscó poder. No huyó con el dinero. Lo rechazó. Se quebró. Se silenció. ¿Y si Judas no fue el traidor que todos condenan, sino el único que entendió, demasiado tarde, lo que realmente había sucedido? La gran pregunta que ha dividido a teólogos, místicos y creyentes durante siglos es esta. ¿Judas eligió traicionar a Jesús, o fue elegido para hacerlo? Jesús sabía todo. Lo había dicho desde antes de la cena, antes del beso, antes de las monedas. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Juan 6, 70. Esa afirmación, dicha mucho antes de la traición, sugiere algo inquietante. Judas fue elegido sabiendo que sería el traidor. ¿Puede un hombre culparse por hacer lo que fue destinado a hacer? ¿O, como una pieza de ajedrez, solo cumplió un rol necesario para la salvación del mundo? El plan divino. La crucifixión no fue un accidente. Fue un evento anunciado, esperado y profetizado durante siglos. Era necesario que se cumplieran las Escrituras. Marcos 14, 49. Jesús debía morir. La redención debía llegar a través del sacrificio. Pero para que eso ocurriera, alguien debía entregarlo. ¿Quién, sino uno de los suyos, podía tener acceso, información y la confianza para hacerlo sin despertar sospechas? Ese alguien fue Judas. Pero si su rol era inevitable, ¿debe condenarse su nombre eternamente? El beso que selló el destino. Y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 47 al 48. No lo empujó. No lo golpeó. No lo denunció. Lo besó. Un acto íntimo. Un acto que, en cualquier otro contexto, significaría amor, no traición. Ese beso es quizás el momento más simbólico de toda la traición. Porque no fue violento. Fue suave. Silencioso. Planeado. Y en ese instante, el mundo espiritual tembló. ¿Podría un traidor mirar a los ojos de su maestro, y llorar por dentro, sabiendo que lo que hacía no era por odio, sino por un destino escrito? El Evangelio prohibido de Judas. En el año 2006, el mundo fue sacudido por una revelación arqueológica tan inquietante como reveladora. Un antiguo manuscrito copto del siglo III conocido como el Evangelio de Judas fue restaurado y traducido por expertos. Este texto, rechazado por la iglesia primitiva y considerado herético, cuenta una historia muy diferente. Según este evangelio gnóstico, Judas no traicionó a Jesús por codicia, sino por obediencia. Fue el único discípulo que comprendió verdaderamente quién era Jesús, y por eso aceptó el encargo más doloroso, entregarlo para liberar su espíritu de la prisión del cuerpo. Una conversación secreta. En este evangelio, Jesús dice a Judas, «Tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». El hombre que lo reviste sería su cuerpo humano. Jesús, en esta versión, le pide a Judas que sea el instrumento para liberar su esencia divina. Esta idea no solo transforma nuestra visión de Judas, la subvierte por completo. Ya no es el traidor maldito, sino el más leal, el más fuerte, el único que aceptó cargar con la condena de la historia para que se cumpliera el plan divino. ¿Una conspiración para silenciarlo? Este evangelio fue enterrado, destruido y olvidado durante siglos. ¿Por qué? Porque desestabilizaba la narrativa oficial. Porque planteaba que el sacrificio de Jesús no fue obra del demonio, sino una colaboración entre el maestro y su discípulo más consciente.
Y si eso fuera cierto, ¿qué más se nos ha ocultado? El destino final de Judas, condenado o perdonado. La Biblia nos ofrece dos relatos distintos sobre la muerte de Judas. En el Evangelio de Mateo, se dice que, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata y luego, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 5. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un relato más crudo y distinto. Pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, 18. ¿Dos muertes distintas? ¿Un mismo personaje con finales contradictorios? ¿Fue un simple error de los autores? ¿O una decisión deliberada para mostrar a Judas como un símbolo de desgracia, maldición y advertencia? ¿Se arrepintió? Sí. La misma Biblia lo dice. Entonces Judas, viendo que Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Mateo 27, 3. Pero su remordimiento no bastó para salvarlo, al menos, según la tradición oficial. En la Divina Comedia de Dante, Judas ocupa el peor lugar del infierno, la boca de Satanás, donde es eternamente masticado como el mayor traidor de la historia. Pero si su traición fue necesaria, y su arrepentimiento sincero, ¿no merecía también la redención? El símbolo maldito, Judas más allá del hombre. Judas no es solo un personaje bíblico, es un símbolo. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de traición. Las obras de arte lo muestran con rostro sombrío, bolsa de monedas en mano y una sombra de muerte sobre él. Pero, ¿por qué esta figura fue demonizada tan profundamente? Porque Judas representa algo que la humanidad teme, la traición desde dentro, la caída del amigo, el hermano, el discípulo. En el relato bíblico, no fueron los fariseos ni los soldados quienes traicionaron a Jesús, fue uno de los 12. El número 12 y la ruptura. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles. 12 pilares. Cuando Judas cae, el equilibrio se rompe. La traición viene desde adentro. Y eso duele más que cualquier enemigo externo. Jesús mismo lo dice. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmo 41, 9. Citado en Juan 13:18. Ese versículo, usado por Jesús durante la última cena, resalta el dolor de ser traicionado por quien compartía la mesa. Judas no solo vendió a Jesús, vendió la intimidad, la confianza, el círculo más sagrado. Y por eso, se convirtió en el ícono perfecto para representar la traición más temida por cualquier ser humano. ¿Satanás entró en Judas? ¿O fue voluntad divina? Uno de los momentos más oscuros del Nuevo Testamento ocurre en la última cena. En medio del pan y el vino, la conversación íntima, algo cambia. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, 27. Esta frase ha generado siglos de debate. Si Satanás entró en Judas, ¿fue él quien actuó? ¿O Judas seguía siendo libre de decidir? Y más aún, ¿por qué Jesús no lo detuvo? ¿Por qué, sabiendo lo que iba a pasar, no lo expulsó del grupo? La respuesta parece esconderse entre las sombras del misterio divino. ¿El plan tenía que cumplirse? El Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mateo 26, 24. Jesús reconoce que su muerte está profetizada, que debe suceder, pero también lamenta que alguien tenga que cargar con esa culpa. Aquí nace el dilema teológico. Si el plan de Dios necesitaba a un traidor, ¿no fue Judas parte del plan divino? Y si lo fue, ¿es justo que lo condenemos? Para algunos teólogos, esto muestra el misterio de la coexistencia entre la voluntad divina y el libre albedrío. Judas eligió, pero su elección ya estaba contemplada.
Una jugada dentro del tablero cósmico que Dios ya había dispuesto. Elegidos para caer, Judas y los instrumentos del destino. En la Biblia, no solo Judas cumple un papel trágico. Hay otros personajes cuyas acciones, por más oscuras que parezcan, sirvieron para cumplir el plan divino. Uno de ellos es el faraón de Egipto. En el libro del Éxodo, se dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 7, 3. ¿Cómo entender esto? El faraón se convierte en el villano necesario para que Dios muestre su poder. Judas se convierte en el traidor necesario para que se cumpla la redención. Ambos son piezas en un tablero mayor. ¿Pecadores o mártires involuntarios? Es aquí donde la figura de Judas comienza a verse con otros ojos. Tal vez, más que un simple traidor, fue un hombre que cargó con el acto más oscuro para que la luz pudiera revelarse. Una especie de mártir maldito. Un instrumento del cielo, pero condenado en la tierra. Incluso hay textos apócrifos como el Evangelio de Judas, donde se plantea que Jesús pidió a Judas que lo traicionara. Un acto de confianza suprema. Hasta aquí la primera parte de este interesante tema. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Judas fue un traidor por decisión divina o por obra del maligno? Suscríbete a Revelaciones Ocultas y activa la campanita para más misterios, leyendas y secretos que la historia ha intentado ocultar. Nos vemos en el próximo enigma.